Buenas noches, hermanos. Me da gusto volverlos a saludar como cada semana y pues vamos a continuar con el estudio de crónicas y vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que vimos la semana pasada. Si recuerdan, vimos 13 versículos en donde a David, Satanás lo incitó a hacer un censo y David lo realizó. Y como vimos, este censo para Dios no lo tomó con agrado, para él se le hizo pecado y, y Dios se molestó mucho con David porque en esos momentos él estaba conociendo qué es lo que sentía el corazón de David. Estaba sintiendo ese orgullo de todas las posesiones que él ya en ese momento contaba como rey, ¿no? Él quería saber cuánta gente estaba a su orden, cuánta gente tenía de ejército con espada para poder medir así su reino. Y pues este mal sentimiento fue el que para el Señor lo consideró pecado. Y realmente vimos que todo esto trajo unas consecuencias bastante grandes, no nada más para David, sino para todo el pueblo de Israel en ese momento. Y pues ahorita vamos a continuar este estudio, terminar estos del 14 al 30, los versículos de Crónicas 21, para que concluyamos con este capítulo. Pero vamos a poner estos momentos en las manos del Señor y que sea Él el que nos guíe y nos esté dando toda esa sabiduría que requerimos para poder entender su palabra. Cerramos nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, tú que eres el Rey de todo, Señor hermoso, gracias te damos, Señor, por esta noche, por habernos permitido terminar una semana, Señor, que fue llena de bendiciones, fue gracias a ti únicamente, Padre. Y perdona, Señor, si nosotros llegamos a cometer un error, llegamos a cometer pecado, Padre, porque sabemos, Señor, que no somos perfectos y estamos queriendo perfeccionarnos con tu palabra. Gracias te doy, Señor, por ello y te pido que estos momentos siempre sean gratos para nosotros, que sigamos aprendiendo de tu palabra y que día a día, Señor, podamos demostrar con el diario vivir de nosotros eso que tú quieres para nosotros. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y aquí vamos a conocer en la palabra del Señor cómo después del error, David se aferra a la misericordia del Señor, ¿no? Y como título, este conclusión de este capítulo se llama Pide misericordia y se te dará. Y el tema es reconocer mis pecados a tiempo. Y para ello vamos a ir a la palabra del Señor para continuar y vamos a ir a Primera de Crónicas 21, 14 y 15, donde dice así: Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y aquí podemos ver cómo le digo que el pecado siempre trae consecuencias. Y aquí lo podemos ver como un efecto de dominó, ¿no? Una vez que se ha cometido el pecado, lo siguiente es una serie de consecuencias. Dios va a perdonar nuestros pecados, porque se lo vamos a pedir, si se lo pedimos, obviamente. Pero las consecuencias de ese pecado, dice uno, ya están en marcha, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos cometido algún pecado y nos arrepentimos? Y le pedimos perdón al Señor, pero sabemos que esas consecuencias ya tienen en marcha porque ya cometimos el pecado y va a acarrear consecuencias. Y les decía yo que es como el efecto dominó, ¿no? Es una reacción en cadena, que una cosa lleva a otra y es acumulativo. Y realmente, pues nadie quiere realmente tener ese tipo de efectos, pero sabemos que si pecamos, vamos a tener ese efecto. Y aquí
también podemos ver cómo David era el que merecía su pecado, ¿no? Porque él fue el que en su corazón hubo ese orgullo, y él, podemos decir, era el que debería de merecer la muerte, ¿no? O el castigo directamente. Pero aquí David ocasionó miles de muertes a su pueblo por esa desobediencia, ¿no? Pero también el Señor, en su sabiduría, podemos ver un contraste. ¿Por qué no fue directamente castigado David? Si nos ponemos a pensar, David fue puesto por Dios. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera eliminado en ese momento, hubiera recibido el castigo de David y lo hubiera matado, hubiera muerto? Que lo hubiera puesto en las manos del hombre, como lo vimos en capítulos pasados, en versículos pasados. Como que traería consecuencias para el pueblo, ¿no? Un pueblo sin gobernante se encuentra, es como un corral de ovejas sin un pastor, ¿no? Todos se dispersan. No sé si recuerdan en el año que hubo el asesinato del presidente de Haití, cómo al ser asesinado el mandatario, el país se volvió un caos. Empezó a haber desorden, empezaron a haber luchas, peleas, y cómo el Señor en su sabiduría dijo, no, yo le voy a imponer el castigo con consecuencias, pero tanto a David como a su pueblo. Aunque realmente el que merecía el castigo directamente era David, ¿no? Pero aquí podemos ver también que David suplicó misericordia. Y Dios, aquí vimos que detuvo ese castigo, ¿no? Detuvo ahí, dice, que detuvo al ángel para que no completara su misión de muerte. Porque imagínense si nada más había empezado con la peste y cuántos miles ya había matado esta peste. Entonces las consecuencias hubieran sido, si David no se hubiera arrepentido, hubiera sido peor, ¿no? Las consecuencias hubieran sido devastadoras, porque más adelante vamos a ver que el ángel ya tenía desenvainada la espada de la muerte. Entonces, nuestras acciones siempre van a tener efecto. Cuando son malas acciones van a tener efectos malos. Cuando son buenas acciones van a tener efectos malos. Pero siempre va a tener efectos hacia otras personas. Pero continuemos con la palabra del Señor y ahora vamos a leer el versículo 16 y 17. Y dice la palabra del Señor: y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y es lo que les digo, hermanos. Aquí David asumió la responsabilidad completa de su pecado. Reconoció su error y le pide al Señor que pare, ¿no? Y que él sea el único que reciba el castigo que él había cometido. Y aquí David dice uno, es bueno saber reconocer el momento que la regamos, ¿sí o no? Hay a veces que la regamos y nuestra soberbia, nuestro orgullo no nos permite el humillarnos y pedir perdón. Primeramente Dios y a las personas que podemos llegar a afectar con ese. Y la verdad, el ser sinceros primeramente con uno mismo y poderlos aceptar y reconocer que cometimos ese pecado. Confesárselo a Dios para que sea perdonado nuestro pecado. Y como les digo, si cuando hay pecados que llegamos a cometer y afectamos a más personas, es también pedirles perdón a esas personas a los que llegamos a afectar.
Entonces, hermanos, es bueno reconocer que hemos pecado. Y también podemos irnos a la palabra del Señor y podemos ir al versículo del 18 al 21. Y dice así: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo a David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Y aquí el Señor solicita que se le construya un altar. Pero ¿por qué lo solicita? Ahí vemos la misericordia de Dios, que era una señal buena de reconciliación de David, y que por parte de Dios, dice, estaba perdonando ese pecado. Y el Señor, en su sabiduría y que conoce todo, dice, hace mención de la era de Ornán. Y la era era un lugar donde se trillaba, dicen, las mieses, y se separaba el grano de la paja. Es un lugar de trabajo, un terreno plano, limpio y firme, pero que se encontraba usualmente a una altura para poder atrapar las ráfagas de viento o las brisas, como quieran llamarlo, para que se pudiera separar el grano. A mí hace mucho tiempo, yo me acuerdo de mi abuelo de un pueblo. Él cosechaban trigo, y me acuerdo que en una ocasión veía yo como en una parte plana ponían los sacos abajo y agarraban el trigo, lo sacudían y aventaban, y el viento se llevaba la cascarilla, que es más ligera, y el grano caía. Así era el proceso para recolectar el grano de trigo. Entonces aquí nos hace mención, ¿no?, que era este lugar para separar. Ahí era, y esta era que mencionan de Ornán, esta se encuentra en el monte Moriah, donde ahora actualmente se ha erigido la mezquita de Omar. Y esa era la antigua zona donde se construyó el templo. No sé si han visto la historia de la hora que se habla mucho nuevamente de la construcción del templo, que no lo pueden construir porque está la mezquita, ¿no? Y ahí fue donde David tenía que construir el altar. Pero este lugar no era porque David lo hubiera escogido, sino directamente Dios lo eligió. Pero también podemos ver que este lugar es muy importante porque en Génesis 22:2 se reafirma, que dice así: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces aquí este lugar ya estaba predestinado para el templo, para el sacrificio. Y aquí también podemos ver que fue en el monte de las calaveras, fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Este lugar, como lo sabemos, es el Gólgota, y este está al otro extremo del monte Moriah. Entonces ahí el Señor ya estaba predestinado que sería un lugar para su templo, para los sacrificios, y donde nuestro Señor Jesucristo ofrecióse ahí como sacrificio para el perdón de los pecados. Y vamos a continuar, hermanos. Ahora vamos a leer el 22 al 25. Y dice: entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo te doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no,
sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y aquí sabemos que el Señor le había dicho que tenía que hacer ahí sacrificio, iba a ser. Pero aquí este lugar ya estaba destinado. Y tenía que costarle a David, porque él era el que tenía que sacrificar, hacer el sacrificio por lo que había hecho. Pero él dice, no voy a dar algo que me regalen para sacrificárselo a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, entre comillas, damos muchas cosas al Señor sin realmente sentir un sacrificio o que realmente se esté dando con ese deseo de sacrificar muchas cosas de mí? Hay a veces que llega uno a tener tanto que no nos cuesta darlo, pero ¿cómo lo damos? A veces hay una necesidad de algún hermano y ¿qué es lo que hacemos? La iglesia te pide que des una ofrenda, puede ser en especie, en dinero. Hablemos de especie, de ropa. Hay a veces que si vemos que el hermano se encuentra mal económicamente, agarramos y queremos darle ropa. Pero ropa de la que ya no usamos, de la que ya está gastada, de la que ya no nos gusta. O cuando nos piden una despensa para ayudar a un hermano. Y nosotros muy caritativamente llevamos una despensa. Pero ¿qué hacemos a veces? Ofrecemos productos baratos, ofrecemos productos de mala calidad tal vez, y damos lo que entre comillas podemos decir no nos cuesta gran cosa, no es un sacrificio para nuestro bolsillo. O nuestro tiempo. ¿Cuántas veces nos ha solicitado el tiempo para dedicárselo al Señor? Que tengamos que dedicarle para el inmueble un tiempo determinado. Pero si yo tengo un compromiso con la familia y en lugar de dedicarle 3, 4 horas, nada más le dedico al Señor 1 hora porque no puedo sacrificar mi tiempo con mi familia para dárselo al Señor. Eso es darlo sin sacrificio, sin que nos cueste decirle, ay. Y debe de ser al contrario. Nosotros debemos de dar una muestra de ofrenda que realmente sea digno de la grandeza que es nuestro Señor. ¿Cuántas veces no le hemos dicho? El Señor no nos da a cuentagotas, o hay un dicho que no es codo, no es pichite, no sé, hay muchas palabras que dice uno, Él nos da siempre en abundancia, y nosotros no queremos darle nada, todo a cuentagotas, hermano. Entonces, hay que darle al Señor como lo merece. Y vamos a continuar leyendo. Ahora vamos a ir del 26 al 30. Y dice, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio ahí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y en el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y aquí
David sabía, ¿no?, que este lugar era especial, esta era especial, y entendió que Dios mismo había santificado ese lugar de sacrificio con fuego del cielo, dice. Hubo una respuesta inmediata. Dios había visto en sus oraciones de David que estaba arrepentido verdaderamente de lo que había cometido, y esas oraciones fueron contestadas, y esos sacrificios que él realizó fueron aceptados. Y sabemos que esa era a futuro iba a ser un templo, y el templo es un lugar de oración. Y sabemos que en ese tiempo el templo era para sacrificios, para estar bien con nuestro Señor. Hasta que nuestro Señor Jesucristo, en ese monte de la calavera, ahí fue el último sacrificio que se realizó. Y eso fue para perdón de pecados de todos nosotros. Entonces, nuestro Señor ofreció ahí su cuerpo, y fue una ofrenda de paz. Ese es una ofrenda que habla personalmente de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Entonces también ahí David presentó su ofrenda de paz. También eso señala a Cristo, que Él es nuestra paz. Hizo posible también nuestro Señor Jesucristo con esa paz por medio de ese derramamiento de su sangre en la cruz. Entonces, hermanos, estamos viendo que esta misericordia del Señor, cuando tú se la pides, Él te la va a dar. Y como conclusión, hermanos, pues el aceptar tu pecado a tiempo y suplicar de misericordia, el Señor te la va a dar. Pero no por ello vamos a estar pecando continuamente. Recuerda, hermano, que todo pecado que nosotros realicemos va a traer consecuencias, y no únicamente a ti puede ser, sino, como hemos visto, también trae consecuencias la gente que está a nuestro alrededor. Puedes llamarlos hijos, puedes llamarlo esposa, familia, padres, hermanos. Entonces, te recomiendo que te aferres a la misericordia de Dios, pero que podamos nosotros siempre caminar rectos, porque el Señor a eso vino, a perdonar nuestros pecados por medio de su sangre. Pero no por ello vamos todos a abusar de su gracia y estar recibiendo misericordia de Él. Cada vez que cometamos un pecado, arrepentirnos directamente y volver a pecar. Arrepentirnos y volver a pecar. No, hermanos, no se trata de eso. Si nosotros que caminemos en un camino recto y que siempre vayamos mejorando para gloria y honra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, pues hemos concluido aquí ya el capítulo 21, y pues invitarlos a continuar con los estudios de la semana. Pero vamos a terminar estos momentos en oración. Cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, esta noche porque nos has permitido escuchar de tu palabra, Señor, que sea de edificación para nosotros, y que, Señor, nosotros no caigamos en provocación de Satanás. Protégenos, cuídanos, Señor. Sabemos que queremos tu armadura y queremos sellarla. Queremos seguir aprendiendo tu palabra, Señor, y sabemos que tu palabra es lo único que realmente nos puede estar sellando herméticamente, digamos, Señor, para que nosotros podamos resistir los embates de Satanás. Sabemos que Él está muy activo en este mundo, en este tiempo, Padre bendito, y que necesitamos mucho de tu ayuda. Gracias te doy, Señor, por estos momentos, y todo te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, como les digo, hay que seguirnos alimentando. Vamos a las invitaciones.
Como les digo, los días miércoles empezamos con Proverbios 8:30, el día jueves con Salmos 8:30, el día viernes 8:30 Oseas, y el día sábado a las 12 continuamos para que los pequeños estén aprendiendo también este camino hermoso que el Señor nos tiene preparados a las 12 y 8:30 por la noche, primero de Crónicas. Y el día de mañana los invito a que lleguemos temprano al templo, allá los esperamos para adorar a nuestro Dios. Amén.